Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algunos ejercicios relacionados con la electrostática, ¿sí? Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Vamos a utilizar la ley de Coulomb para calcular fuerzas electrostáticas entre cargas y vamos a calcular campo eléctrico, ¿sí? Es la que se determina, o el campo eléctrico que determina una carga referido a una distancia determinada, ¿sí? Recordemos que el campo eléctrico varía en función de la distancia, ¿sí? Mientras más cerca está de la carga, este tiene mayor valor, ¿sí? En cuestiones de la fuerza vamos a hablar de cargas que pueden tener igual o distinto signo y están separadas una determinada distancia también. Para ello vamos a usar la fórmula que tenemos acá. Recordemos qué es cada cosa. Bueno, para la fuerza tenemos la constante de Coulomb en el vacío, ¿sí? De acuerdo a otros libros, esta constante suele llamarse de otra manera o tiene otros valores en función de que no sea en el vacío. Vamos a hablar respecto de eso, ¿sí? Nosotros para los ejercicios que vamos a resolver, muy sencillos, van a ser cálculos en el vacío, ¿sí? Entonces, el valor de esa constante es aproximadamente, o sea, está redondeado este valor, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Eso es lo que vale la constante esa. Las cargas las vamos a medir en coulomb y las distancias las vamos a medir en metros. O sea que todo lo que no esté en estas unidades que tiene la constante hay que llevarlas a estas, ¿sí? Porque si no, no podemos reemplazar en la fórmula. Bueno, vamos con lo primero. Acá vamos a hacer un ejemplo de cálculo entre dos cargas y vamos a calcular la fuerza. Ahora, ¿será de atracción o repulsión? Bueno, vamos a mirar un poquito acá. Tenemos que la carga 1 es de 25 microcoulomb, ¿sí? Positiva, y la carga 2 es de 12 microcoulomb, positiva también. Quiere decir que si tenemos cargas iguales, hay una repulsión, o sea que la carga 2 respecto de la 1 se tiende a alejar, ¿sí? Bueno, estas dos cargas, si uno las pudiera sostener ahí donde están, a 40 centímetros van a generar esta fuerza que tenemos acá arriba. Bueno, como son positivas, acá lo aclaré, las cargas habrá una fuerza de repulsión. Bueno, vamos a reemplazar en la fórmula. Recordemos que la distancia tiene que estar en metros, así que esto va a ser 0,40 metros. La notación científica vamos a tener que utilizarla para sacarle el prefijo, ¿sí? De microcoulomb, hay que pasarla a coulomb, ¿sí? Recordemos que micro es 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, en donde encontremos 25, va a ser 25 por 10 a la menos 6, coulomb. Y en esta será 12 por 10 a la menos 6, coulomb. Si reemplazamos en la fórmula, recordemos que tenemos la constante, las dos cargas y la distancia elevada al cuadrado. Y así hay que hacer. Entonces, coloqué la constante sin unidades, ya que acá al costadito les hice el análisis de las unidades para ver de dónde sale cada cosa. Para no ensuciar tanto la fórmula, lo hice aparte, ¿sí? Entonces, 9 por 10 a la 9 es la constante Coulomb en el vacío. 25 por 10 a la menos 6 se los mencioné recién, y 12 por 10 a la menos 6 también se los mencioné recién, que son la carga 1 y carga 2 respectivamente, multiplicadas entre sí y dividido por la distancia en metros. Si no trabajo con Coulomb y metros, no puedo reemplazar en la fórmula. Entonces, esto nos va a dar, haciendo esta cuenta, 16.88 newton, ¿sí? Ahora, estos 16.88 newton salen ¿de dónde? Bueno, primero de hacer toda esta cuenta. Pero ¿de dónde salió newton? Bueno, analicemos las unidades. La constante está dada por estas unidades, newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado.
Cada una de estas dos cargas se miden en Coulomb, o sea, por eso puse 2 veces la letra C de Coulomb. Como la distancia que separa estas ambas cargas está en metros y está elevado al cuadrado, me va a quedar metros cuadrados. Entonces fíjense, acá en color verde taché metros cuadrados con metros cuadrados y las dos unidades de Coulomb con Coulomb cuadrado acá abajo. Con lo cual me va a quedar Newton, ¿sí? Y así es como hallé el valor de la fuerza de repulsión entre estas dos. Si fueran de distintos signos, esta fuerza iría orientada hacia la otra. O sea que estaríamos hablando de una fuerza de atracción. Acá no vamos a trabajar con signos en la fuerza, solo los vamos a analizar en el dibujito. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo tres cargas, ¿sí? Y me piden que calcule las fuerzas respecto de la que está en el medio. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver cómo actúa la carga de la izquierda sobre la del medio y cómo actúa la de la derecha sobre la del medio. Acá les hice un esquemita. Bueno, vamos a repasar un poquito cada cosa. Tenemos 20 centímetros de separación entre esta, 30 entre la otra. Esta vale 3 microcoulomb positivo, 5 microcoulomb negativo, la del medio, que es la que vamos a considerar que está quieta, y 8 microcoulomb, que sería la que está a la derecha y es positiva. Entonces, si yo las analizo por separado, entre la del medio y la de la izquierda, va a haber, ¿qué cosa? Una atracción, es como si esta se quiere acercar a esta de este lado. Y del otro lado, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. La del medio se va a querer acercar a la de la derecha. O sea, va a tirar para un lado y para el otro. ¿Sí? Va a estar como si estuviera una persona en el medio y de los dos brazos están tirando de un lado y del otro. Que es el esquema que estamos viendo acá abajo. Normalmente llamamos como convención, ¿sí? Si esto es 3 microcoulomb, a esta la llamo F de 3. F de 3, ¿sí? De 3 microcoulomb. Y como esta es de 8, esta será F de 8. ¿Sí? Entonces, como una tira para la izquierda y otra para la derecha, entre ellas hay que restarlas. ¿Qué hubiera pasado si todas hubieran sido positivas? Entonces, ¿qué pasaría? Y yo tendría una que va para acá, ¿sí? Una fuerza que va para acá y la otra también. Nada más que en vez de estar la F8 apuntando para acá, estaría apuntando para acá. Estaríamos casi en la misma situación. ¿Por qué? Porque una tira para la derecha y otra para la izquierda, pero en forma inversa. ¿Me explico? O sea, cuando yo grafico la F3 es atracción hacia allá. Si la tengo positiva la del medio, la F3 iría para la derecha, pero esta otra iría para la izquierda. Entonces volveríamos a tener más o menos la misma situación. ¿Sí? Cambiaría la situación si yo tuviera, por ejemplo, estas dos, la de la izquierda y la del medio, negativas. Entonces, ¿qué pasaría? Si están negativas, ¿sí? Esta con esta del medio es como que es repelida hacia la derecha, ¿sí? Si esta es negativa y la del medio es negativa, obviamente que esta del medio tiende a irse hacia el lado contrario, hacia la derecha. O sea que apuntaría hacia la derecha. Ahora, si seguimos manteniendo la del medio negativa y esta positiva, yo tendría una fuerza también de atracción de esta respecto de esto. O sea que me quedaría apuntando también hacia la derecha. Ese sería el caso en donde estas dos tengo una fuerza que apunta para este lado y de estas otras dos una fuerza que apunta para este lado también, con lo cual se sumarían las dos. O sea que hay que analizar el efecto unitario y después ver para dónde quedan. Si quedan una mirando para un lado o para el otro se restan, si quedan las dos fuerzas mirando para el mismo lado, podría haber sido estas dos negativas y me hubiera quedado las dos mirando para la izquierda.
Si esta es negativa y esta es negativa, entonces me quedan las dos apuntando para la derecha. O sea que acuérdense de lo siguiente. Si yo tengo en el medio negativa y negativa, ¿sí? Quedan las dos fuerzas apuntando para la derecha. Si tengo al revés, la de la derecha y la de la izquierda negativa, quedan las dos apuntando hacia la izquierda. Es por el análisis que hay entre ellas en función de si se atraen o se repelen. ¿Se entiende? Vamos a seguir ahora a resolverlo. Tengo que calcular la F de 3. F de 3 actúa esta carga con esta del medio. Con lo cual yo tendría la constante y las dos cargas, la de 3 y la de 5. Separación 20 centímetros, que lo tengo que poner como 0,20 porque hay que pasarla a metros, que es lo que habíamos dicho. Esto me da 3,375 newton. 3, no 3000. 3,375. Bueno, y la otra sería la de 8 con la de 5. Entonces acá iría 8 y 5. Fíjense que no se le colocan los signos. Los signos es para hacer el análisis hacia dónde van las fuerzas. ¿Sí? Pero acá en la cuenta no lleva el signo menos o más el 8 y lo mismo el 5. No lleva un signo menos como el que tengo acá. Van sin el signo. Entonces, está separada 30 centímetros. Entonces acá abajo va 0,3 al cuadrado. Si hago la cuenta me da 4 newton. Quiere decir que la F de 8 tira con 4 newton para la derecha y la otra con 3 y 37,5 para la izquierda. ¿Quién va a ganar? Y va a ganar la F8. ¿Sí? ¿Cómo sé que va a ganar la F8? Y porque se van a contrarrestar entre ellas mismas y todavía me va a quedar un remanente. ¿Sí? Un remanente que tira hacia la derecha. ¿Qué situaciones pueden suceder aquí? Y que de repente me den los mismos valores, con lo cual la fuerza se iguala a 0 de la diferencia. Entonces estarían quietas las cargas, en ese caso. Pero bueno, no me están pidiendo eso. Ahora, ¿qué hago? Yo necesito saber, acá les leo esto por las dudas, como las cargas son de signo contrario, se atraen entre ellas. Respecto de la carga central, ¿sí? Es el fenómeno que estamos analizando. Entre ellas habrá una fuerza resultante en donde en este caso se restan, que es lo que acabo de explicar. Entonces, yo podría hacer este menos este y me daría negativo. No, tomémoslo en valor absoluto o tomemos la más grande, restémosle la más chica para obtener un valor positivo. Que sí sabemos, si nos preguntaran hacia dónde apunta, nosotros vamos a trabajar con los ejes X, positivo y negativo. ¿Sí? Para la derecha positivo, para la izquierda negativo. Entonces, como la F8 tiene es más grande, me va a quedar orientada hacia el eje X positivo. O sea que vale 0,625 newton para las X positivas, hacia el lado positivo. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio campo eléctrico. Como lo vimos un poquito más arriba, el campo eléctrico era igual a la constante por la carga y dividido la distancia. Entonces, la constante es la misma de antes, en este caso una de 30 microcoulomb, que se pone 30 por 10 a la menos 6, y la distancia 80 centímetros. Entonces hay que pasarla a metros, nuevamente. Hago la cuenta y me da este valor, 421.000, ya no es coma, 421.875 newton sobre coulomb. ¿De dónde sale ese newton sobre coulomb? Acá está el análisis de unidades. La constante es newton metro cuadrado coulomb cuadrado, y esto se mide en coulomb y la distancia en metros cuadrados. Entonces metro cuadrado con metro cuadrado se va, coulomb con coulomb cuadrado se simplifica y nos queda newton sobre coulomb. Este sería el análisis para el campo eléctrico, ¿sí? O sea, para un
campo eléctrico en donde una carga se mide a 80 centímetros de este valor de carga, ¿no es cierto? Bueno, en los ejercicios que ustedes puedan llegar a resolver, podemos tener todas las siguientes variantes. Que la constante no va a variar, pero puedo tener incógnita. Bueno, como acá, el campo eléctrico, puedo la distancia o la carga. Solo tendrán que despejar de esta fórmula para poder hallar alguna de estas incógnitas. Supongamos que nos piden hallar cuánto vale la carga y tengo que conocer la distancia y el campo. La constante es siempre la misma. Despejo de esta fórmula y hallaría el valor de la carga. ¿Qué ejercicios podríamos tener en estos casos? Y en estos casos podríamos conocer, por ejemplo, la fuerza 8 y no conocer la fuerza 3, pero conocemos cuánto, o no conocer cuánto vale la carga, alguna de ellas, ¿sí? Habría que hacer los pasos inversos, ¿sí? Me podrían decir, bueno, me tendría que decir la fuerza neta, hacia dónde apunta, por ejemplo, una de las fuerzas o los valores de las cargas para sacar por diferencia a la otra, por ejemplo. Podría estar incógnita la distancia, pero vamos a hacer ejercicios un poquito más sencillos, porque para calcular la distancia se complica un poquito si fuese incógnita, porque hay que armar en algunos casos una cuadrática y utilizar Bhaskara para poder hallar una de las distancias. Entonces, la idea es resolver ejercicios no tan complicados, ¿sí? Hay ejercicios mucho más complicados, sí los hay, pero bueno, la idea es que se entienda el concepto y puedan resolver cualquier ejercicio de campo eléctrico como de distintas cargas para hallar la fuerza de Coulomb que actúan entre ellas. Así que bueno, espero se haya entendido y gracias.